les va? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que usted esté programando este video podcast CENIT. Les saluda Margarita Blanco y hoy tengo el gusto de recibir en esta cabina al doctor Pedro Corona Chávez. Él nos acompaña del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana y nos va a hablar de un tema sin duda interesante, los geoparques. Bienvenido. Muchas gracias. Buen día. ¿Qué son los geoparques? ¿Qué son los geoparques? Mira, los geoparques son una estrategia de conservación de la naturaleza que busca ser incluyente de la parte abiótica y la parte biótica de la naturaleza y sobre todo busca que tenga pues una estrategia fundamentalmente basada en la educación y tiene también esta cualidad, por lo que la ha hecho muy exitosa en todo el mundo, es de que las propuestas vienen desde las comunidades y por lo tanto se desarrolla, se plantea un plan de manejo a través de ellos, digamos, no es por decreto. Esa es una de las grandes diferencias. De hecho, aprovecharía para hacer énfasis en el que no es una área nacional protegida, es decir, estas áreas naturales protegidas como reservas de la biosfera, como parques nacionales, que son por decreto, que efectivamente tienen muchas veces pueden tener un plan de manejo, pero lo establece el gobierno desde arriba, digamos, y pues puede ser un parque nacional, por ejemplo, se sabe en todo el mundo que muchas de estas estrategias que van por decreto, que van por papel, en la cual no tienen un involucramiento directo con las comunidades, con la población, pues han sido un fracaso porque se convierten en una especie de museos naturales donde muchas veces la gente ya no sabe qué hacer, no entiende cuál es su papel y pues como si fueran solamente zonas para que el turismo las visite y ellos muchas veces son desplazados. Hay ejemplos en todo el mundo de ello. Entonces esta propuesta de Geoparque busca desde 2004 desarrollar una estrategia de conservación de la naturaleza con involucramiento de la gente, con un eje de rescate de patrimonio integrado, por ejemplo, zonas donde haya sitios arqueológicos, pueblos mágicos, donde haya un patrimonio industrial que cuidar, se integra dentro del plan de manejo y sobre todo a través de la educación de que la misma gente sea quien pueda preservar y guiar este plan de manejo. En México existen geoparques y en Michoacán, ¿en donde se propone que se localicen estos geoparques? Mira, en México no hay un solo geoparque. La denominación o el reconocimiento de geoparque la da la Red Internacional de Geoparques, que a partir de justamente en estas fechas se estará uniendo con la UNESCO para hacer, digamos, una especie de trabajo conjunto en esto. En Latinoamérica hay solamente dos. Sin embargo, en México ya es todo este año que se ha estado trabajando con proyectos en los cuales son candidatos bastante interesantes para constituir los primeros geoparques en México. Hay algunas candidaturas, digamos, todavía no bien documentadas, pero están en Chiapas, en la Huasteca Potosina, en el distrito minero de Tlalpujahua y El Oro, por ejemplo, y me parece que hay en Yanguitlán, Oaxaca, ¿no? Actualmente me parece que ya van a entregar documentación Yanguitlán, Oaxaca y la Huasteca Potosina, y bueno, nosotros esperamos que dentro de un cierto tiempo, porque estamos madurando precisamente el proyecto con la gente, lo podamos llevar a cabo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, en marzo tuvimos una reunión nacional para ver todos los proyectos que eran pues, potencialmente importantes y después en mayo tuvimos una reunión internacional con los representantes de la Red Internacional de Geoparques. Y Michoacán tiene una gran cantidad de regiones que serían realmente zonas que podrían delimitarse como geoparque. Un candidato natural es la región de Paricutín, Tancítaro, y a pesar de que, por ejemplo, actualmente está el Parque Nacional de Tancítaro ahí, pero, por ejemplo, es un buen ejemplo, podemos observar que a pesar de que está el Parque Nacional de Tancítaro, pero no se ven los beneficios inmediatos a la gente. Muchas veces las personas no saben que viven en un parque nacional, no tienen un involucramiento. Si hay personas que quisieran visitarlo, no saben cómo hacerlo.
las mismas personas del lugar saben de su belleza, saben de su potencial, de su riqueza natural, de su riqueza cultural, pero no hay una estructura que pueda realmente conducir a un visitante o ellos mismos a aprender a valorar lo que ahí tienen. Y Tlalpujahua, junto con El Oro, en el Estado de México, es otra de las zonas potenciales, incluso se está pensando incluir tal vez Angangueo, porque allí es un distrito minero. Entonces hay en todo el mundo diferentes geoparques que en algún momento fueron geoparques relacionados con postminería, porque dejan una gran estructura, digamos, urbana, histórica, un patrimonio industrial, una identidad minera que es muy importante, y en muchos de los casos, como en el caso de Tlalpujahua, ha habido una regeneración de su propia naturaleza con un paisaje espléndido. Entonces son candidatos naturales, digamos. En este geoparque habría una forma de acercar a la gente a través de la educación, a través del fomento a la apreciación de nuestro patrimonio histórico. Por supuesto. De hecho, la estrategia que nosotros estamos llevando a cabo estamos trabajando junto con la Universidad Autónoma del Estado de México, con la Universidad del Bicentenario en El Oro, la Universidad Michoacana como eje principal, y también hay algunos colaboradores de la UNAM que están dentro de este proyecto. Lo que estamos realizando es constituir un grupo que le denominamos Grupo Pro Geoparque de la región. Nos reunimos aproximadamente cada mes con ellos. Son ciudadanos, son profesores, son intelectuales muchas veces, es gente que tiene mucho arraigo con la región, y entonces en ese momento las universidades, como una propuesta académica, acompaña a este grupo de Pro Geoparque, en el cual pertenecemos todos, pero ellos son comunidad local, que es lo más importante. Y entonces, como cada lugar es diferente, se deben de plantear estrategias de cómo hacer que la gente comience a tener en su voz y en su mente que viven en una región que puede ser un geoparque. ¿Y qué se hace? Se comienza, digamos, con estrategias de valoración de los componentes que ahí se tengan, que se les denominan geositios. Geositio puede ser, por ejemplo, una zona donde haya habido un sitio arqueológico relacionado, digamos, con su paisaje o con una vegetación. Geosenderos se conocen también, entonces después de que hayamos hecho como un inventario de la geodiversidad que se plantea ahí con ellos, entonces con este grupo Pro Geoparques se establecerían las estrategias de cómo llegar, por ejemplo, a las escuelas secundarias, bachilleratos, de tal manera que un proyecto de este tipo debe ser de largo aliento, de 3, 5 años que estemos platicando, independientemente de cuándo pudiera llegar el reconocimiento. Pero ¿cuál es la idea? La idea es de que un jovencito que llegue a mayoría de edad, que después va a ser quienes van a ir tomando las decisiones, pues ya tenga como la concepción, la claridad en qué parte del territorio está y cuáles son los componentes valorables. Y entonces en ese momento no solamente los cuidan, no solamente los protegen, sino también pueden aprovecharlos para poder establecer una línea de sostenibilidad que es el geoturismo. Un geoturismo realmente razonado, en el cual ellos son los mismos guías, ellos constituyen esta estructura. Y por supuesto entonces escuelas, museos, y también puede haber sitios al aire libre, a campo abierto, en el cual se puedan hacer campamentos en los cuales ellos puedan valorarse y valorar lo que tienen. Un turismo en donde va a haber más conciencia social, ¿no? Totalmente. A diferencia del turismo clásico, ¿no? Turismo de masa. Turismo, donde la gente pues va a tomar una conciencia al acercarse a un geoparque. Totalmente, totalmente. De hecho, si se construye una cabaña y construye una tirolesa, pues le llaman ecoturismo, ¿no? Ya, pero en realidad, pues no sé hasta qué punto lo sea. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es construir una cabaña y que haya como un reconocimiento por dónde va caminando la gente. Si encuentra, por ejemplo, rocas que tengan 160, 200 millones de años, que lo sepan. Si encuentran un árbol que es ancestral, una especie endémica, que saben que puede haber un itinerario, un geosendero que los pueda llevar a una panorámica donde ellos puedan apreciar como todas las geoformas que existen. Sin duda, o sea, el eje principal es la educación. De hecho, nos lo decían muy claramente en mayo, los representantes de esta red internacional. Su pregunta era, ¿cuánto está involucrada la gente? ¿Y cuáles son las estrategias de educación que se están planteando?
Es la base fundamental de esta propuesta de geoparque, y la cual te debo decir que además ha sido muy exitosa. Ahora actualmente hay alrededor de 112, me parece, 114, ahorita se me va porque acaban de aceptar algunas, pero ha sido muy exitosa porque, por ejemplo, han logrado constituir estos geoparques y tienen muchos visitantes, pueden tener millones de visitantes. Imagínate lo que eso plantearía en servicios, empleos, en desarrollo, pero además como parte precisamente de la educación y de la conciencia. Entonces es muy difícil que pueda llegar el turismo de masa, pues digamos que hasta alguien muy educado tira basura muchas veces, pero en realidad cuando hay estas personas que están cuidando su propio ambiente y que ellos son los mismos guías, es bastante novedoso porque ellos mismos cuidan su ambiente. Entonces no solamente valoran, sino al mismo tiempo pueden sostenerse de ello, ¿no? Tener alternativas. ¿Habría en estos espacios también conservación de las especies? Por supuesto, sí, claro. Imagínate, si tú tienes una zona de patrimonio industrial, imagínate una industria metalúrgica como en Tlalpujahua, ¿no? En donde ahí están, para muchos son amaso de fierros viejos, y para un arqueólogo, un historiador, son piezas indiscutibles que deben ser conservadas. Del mismo modo, un monumento geológico, del mismo modo una especie, porque pues son elementos que hay que conservar, obviamente, para que todo esté estructurado, integrado. Y también conservación del patrimonio. Sí, por supuesto. El patrimonio, por ejemplo, en este caso, la identidad minera en Tlalpujahua es fundamental, y bueno, hay una serie de componentes que se deben de preservar como patrimonio histórico, natural, claro. Sí. Muy bien, ¿alguna persona que esté interesada en conocer más de los geoparques que pueda pues acercarse a ustedes al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra? ¿Ustedes en dónde se encuentran? ¿Alguna página, algún correo electrónico? Bueno, estamos en la Ciudad Universitaria, en el edificio U, con su servidor. El correo electrónico es pcoronachavez@gmail.com, y pues aprovecho para invitar a quien esté interesado. Además, del 26 al 27 de noviembre vamos a llevar a cabo precisamente con este grupo Pro Geoparque, e invitando gente a nivel nacional a un taller que le denominamos precisamente Geoparque del Distrito Minero de Tlalpujahua El Oro, donde vamos a tener 10 mesas diferentes, algunas hablando de patrimonio cultural, otros de patrimonio natural, otros de geología, otros de historia, otros de geografía, otros de gestión de recursos para llevar a cabo estos proyectos. En fin, hay estas mesas y pues están cordialmente invitados, porque es obviamente abierto al público. Se va a llevar a cabo en las dos sedes, en Tlalpujahua y en El Oro, en el Teatro Obrero y en el Teatro Juárez. Al parecer así va a ser, pero bueno, en las dos ciudades vamos a llevarlo a cabo. Muy bien, pues muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos al doctor Pedro Corona Chávez su presencia en este CENIT, y ojalá que los geoparques sean una realidad pronto. Gracias a ti, Margarita, por la invitación. Nos escuchamos en el próximo CENIT.